Te damos la bienvenida a Con Género, un espacio donde las voces de mujeres, nuevas masculinidades, cuerpos feminizados, orientaciones y diversas expresiones asumen la lucha por la igualdad. Soy Gustavo Prada, acompáñame en esta emisión y conoce lo más destacado esta semana en materia de género. El Tribunal Constitucional de Italia determinó en una sentencia histórica como discriminatorio y lesivo para la identidad la asignación automática del apellido paterno a un hijo o a una hija. A partir de ahora, los cónyuges podrán decidir si dar a sus hijos solamente el apellido del padre, el de la madre o el de ambos, y en el orden que ellos acuerden. Se trata de una regulación para la utilización del nombre de los hijos, estableciendo que los padres o la persona tiene la potestad de escoger cuál es el apellido que va primero, si el de la madre o el del padre, y termina formulando una invocación para que el Congreso de la República dicte una ley cuando hay discrepancia de los padres sobre cuál apellido debe de ir primero. La sentencia del máximo tribunal italiano rompe con el machismo existente en el orden de los apellidos y corrige una de las grandes brechas de identidad en un país todavía muy atrasado en materia de derechos civiles, donde aún no es legal el matrimonio civil igualitario. Estas iniciativas legales en algunos países latinoamericanos y europeos ya adelantan legislaciones de este tipo. Que esta posibilidad de determinar cuál va adelante, si el apellido de la madre o del padre, ya existe en Colombia, en Portugal, en España y en Argentina. Lo que se diferencia es la forma en la que se resuelve la discrepancia sobre cuál apellido va primero. En unos casos es el juez y en Argentina se decide por sorteo cuál es el apellido que lleva por delante el hijo de la pareja o esposo. Desde el 2017 en Italia era posible situar el apellido materno junto al paterno, pero solamente como segundo apellido y no como el primero. En el caso en el que no estuvieran de acuerdo, será un juez quien lo decida. En sustancia, el alto tribunal ha establecido que las normas actuales no respetaban el principio de igualdad ni el interés del hijo o hija, porque los dos padres deben poder compartir la elección de la posición de los apellidos. Sus compañeros del colectivo Unidad Color Rosa llegaron a la actividad programada por las autoridades hondureñas para el reconocimiento público de culpabilidad. Si bien es cierto, no es este el gobierno que era el vigente al momento de la muerte de la compañera Vicky Hernández, pero el hecho de que el Estado de Honduras asuma su responsabilidad y la reconozca de manera pública y que dé pie a las demás medidas de reparación que están dictadas específicamente en la sentencia Vicky Hernández. Como parte de la sentencia internacional, el gobierno de Honduras, a través de la presidenta Xiomara Castro, realizó el reconocimiento de responsabilidad del asesinato de Vicky Hernández. En nombre del Estado de Honduras y como presidenta de la República, declaro que, primero, se asume la responsabilidad internacional de este vil crimen cometido en contra de Vicky Hernández y su familia como una flagrante violación a los derechos humanos. Necesitamos que el Estado responda. Rosa Hernández, madre de Vicky Hernández, hizo un llamado a la tolerancia y al respeto a los derechos de otras personas. Fue difícil pasar esto, la muerte que me le dieron a ella, ¿verdad? Porque nadie es perfecto en esta vida, nadie. Y como dice la misma palabra de Dios, que todo aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No discriminar, no discriminación más. Desde los colectivos de la comunidad LGTBI denunciaron que la violencia homofóbica les ha llevado a la pérdida de muchas de sus integrantes en los últimos años. Hay más de 400 asesinatos que están pendientes de investigación en el país, de personas de la comunidad LGTBIQ y más. Y la posición de la presidenta es darle investigación a todos estos casos y que se pueden
esclarecer y sobre todo cambiar las políticas de Estado para evitar precisamente estas violaciones ligadas al tema de la identidad sexual, identidad de género. Como parte de los logros en la sentencia de Vicky Hernández está la aprobación de una ley de identidad de género que será enviada al Congreso Nacional para su discusión. Hilda Silvestrucci, Telesur Honduras. Al regreso en nuestro tema en perspectiva, hablaremos sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Lesbofobia y Transfobia, una fecha que anualmente congrega a seguidores y activistas para alzar su voz por la igualdad, la inclusión y contra la discriminación. El lenguaje es una herramienta con la que construimos y deconstruimos los imaginarios sociales. A través de él podemos contribuir a la transformación de una realidad social. Hoy, en nuestro segmento Lenguante, definiremos la categoría homo, lesbo, bi, transfobia. Homo, lesbo, bi, transfobia. El término hace referencia al odio irracional que la sociedad expresa contra formas de orientación e identidad sexual que no se apegan a la heteronorma, es decir, a la imposición social que reconoce como única manera válida de relacionarse en el plano erótico y afectivo, aquella que se establece entre hombres y mujeres cisgénero, además de establecer los roles y estereotipos asignados a cada género. Homo hace referencia a los homosexuales, tanto mujeres como hombres. Lesbo, mujeres que sienten atracción sexual o afectiva por otras mujeres. Bi, aquellas personas que sienten atracción erótica o afectiva por personas de su mismo género o del género contrario. Trans, hacen referencia a las personas transgénero, aquellas personas cuya identidad de género no coinciden con las que se les asignó socialmente. Y por último, fobia, odio irracional. En nuestro tema en perspectiva hablaremos sobre la comunidad LGBTIQ+, que cada 17 de mayo suma sus fuerzas para denunciar la discriminación que son sujetos las personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexualidad. La fecha fue proclamada por Naciones Unidas en el año 2004 en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. El Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Lesbofobia y Transfobia se celebra cada 17 de mayo, con el objetivo de denunciar la discriminación de la que son víctimas las personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexualidad. La fecha fue proclamada por Naciones Unidas en el año 2004, en conmemoración del día en el que se eliminó la homosexualidad de la clasificación de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. No puede ser libertad de expresión cuando tú llamas a negarle derecho a un grupo de seres humanos. No puede ser libertad de expresión cuando tú difundes el odio, cuando promueves la intolerancia, cuando promueves la homofobia. Y eso es lo que está haciendo aquel bus. El Día Internacional de la Lucha contra estas fobias es la expresión de respeto de una sociedad en la que se acepta la diversidad y se reconocen los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Es importante señalar que las luchas de los colectivos sexodiversos han estado marcadas por acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinato en todo el mundo. Crímenes de derechos humanos que en ocasiones gozan de total impunidad. Aunque parezca retrógrado, en pleno siglo XXI, la homosexualidad sigue siendo un delito o un crimen en más de 70 estados, mientras que otros los consideran una enfermedad. Claro, o sea, que hayan los reales cambios, ahora la igualdad, lo que se ha luchado, lo que hemos llevado, llevamos harto rato, esto sí, a nosotros sería totalmente significativo, lo anhelamos, lo esperamos. Y lo necesitamos. O sea, queremos, o sea, yo no veo por qué la María Paz no puede existir legalmente en la vida de ella.
Desde que comenzó la pandemia, la ONU ha documentado el empeoramiento de la discriminación, la violencia y el discurso de odio contra las personas LGBTIQ+, su exclusión social y económica, la estigmatización que sufren y los obstáculos que le impiden acceder a la atención sanitaria, la educación, el empleo y los servicios básicos. Es verdad que las agresiones homófobas siempre han existido, pero últimamente se están agravando muchísimo y están sucediendo en ciudades como Madrid, como Barcelona, como Coruña, como Valencia, ciudades que se suponían seguras para el colectivo LGTB. Aunque la homofobia no conoce de tiempo, edad o país, en algunos territorios se vive con mayor o menor agresividad. En España estamos bastante bien, yo creo que, yo me siento seguro yendo por la calle y creo que la mayoría de la gente es bastante moderna, creo que es una minoría, pero sigue dando miedo ir con tu novio por la calle cuando pasan estas cosas y tus padres también lo pasan mal y, aunque estamos muy bien, no podemos ir para atrás. En América Latina, las leyes que afectan a las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales varían bastante según el país o el territorio. El trato a la homosexualidad es muy disparejo en la región y aunque todavía impera el machismo y la homofobia en algunos países, hay otras legislaciones donde se han producido numerosos avances, convirtiéndose algunas entre las más progresistas y tolerantes del mundo. Y recordemos siempre que nuestra lucha no debe rechazar a nadie, que no podemos convertirnos en opresoras, que aquí contamos todos por igual y que hay que ir a buscar a los que falten antes de que sea tarde. Nadie se merece que le arranquen la vida. El rechazo a la vestimenta y parafernalia son una de las demostraciones de odio más conocidas hacia este colectivo. Hombres y mujeres que lucen con aspecto físico contrario a su sexo de nacimiento son víctimas de burlas, ataques y agresiones. Para evitar estos maltratos sociales, muchas veces dejan estas prendas y accesorios llamativos de un lado. Yo siempre he tenido miedo de a lo mejor salir a la calle con las uñas pintadas, con falda, con tacones también he salido y yo siempre he tenido miedo. Del mismo modo que el sexo y la raza, la identidad de género y la orientación sexual están ligadas a aspectos fundamentales de la identidad humana y afectan al núcleo del derecho a la integridad física y mental de las personas. A pesar de los esfuerzos institucionales y gubernamentales por disminuir la discriminación hacia estas personas, la comunidad LGBTIQ+ continúa siendo asediada por la violencia y el machismo extremista. Hacemos nuestra segunda pausa. Al regreso seguiremos con más de Congénero. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Congénero con nuestro segmento Batallas por la Equidad. En esta oportunidad hablaremos sobre la supuesta intención de la Corte Suprema estadounidense de anular las garantías constitucionales que respaldan la interrupción del embarazo. Un documento de la Corte Suprema de Estados Unidos, filtrado a la prensa, sugiere que el organismo podría anular las garantías constitucionales que permiten la interrupción del embarazo. La difusión del texto ocasionó múltiples protestas a favor y en contra, así como diversas reacciones oficiales. En medio de la polémica desatada, el mandatario estadounidense Joe Biden llamó a defender en las urnas el derecho fundamental al aborto. Me preocupa bastante que después de 50 años vamos a decidir que una mujer no tiene derecho a elegir, dentro de los límites de la decisión de la Corte Suprema. Pero más allá, igualmente me preocupa la lógica utilizada. Significaría que cualquier otra decisión relacionada con la noción de privacidad será puesta a discusión. La posible anulación de la histórica medida coloca el tema en el centro del debate político antes de los comicios de mitad de mandato, en los que los demócratas podrían perder el control del Congreso. Las colectivas de mujeres denuncian que en la práctica significaría que las leyes sobre el aborto quedarían en manos de las legislaturas estatales y se espera que la mitad de los estados introduzcan prohibiciones o nuevas restricciones a la interrupción
voluntaria del embarazo. Sin embargo, a quienes todavía se muestran en contra. Mientras más estudias la embriología, te das cuenta que no solo son células, son seres humanos. Inmediatamente estuve en contra, pero asumí que gente como yo, de izquierda, feministas, seculares, estaría en contra porque matar a los seres humanos más vulnerables es cualquier cosa menos izquierdista o feminista. También el director general de la OMS, Tedros Adhanom, defendió el derecho al aborto. En un mensaje en Twitter, declaró: "Las mujeres siempre deben tener el derecho a elegir cuando se trata de su cuerpo y su salud". Además, señaló que restringir el acceso al aborto no reduce la cantidad de procedimientos, lleva a las mujeres y niñas a procedimientos inseguros. El acceso al aborto seguro salva vidas. Aunque no menciona directamente a Estados Unidos, su declaración coincide con la posibilidad de que el país norteamericano ponga fin a este derecho. La histórica decisión emitida por la propia Corte Suprema en 1973, que lleva por nombre Roe vs. Wade, convirtió a Estados Unidos en uno de los pocos Estado-nación que permite el aborto sin restricciones después de las 20 semanas de embarazo. De adolescente tuve un aborto ilegal, tuve suerte siendo blanca, privilegiada, con el dinero para hacerlo y el apoyo de mi familia. Luego de adulta, cuando el anticonceptivo me falló, mi esposo y yo decidimos tener un aborto legal. Me aterra que esta decisión se les arrebate a nuestros nietos y nietas. El máximo tribunal confirmó además que el documento filtrado es auténtico, aunque aclaró que no representa una decisión de la Corte ni la postura final de ninguno de sus miembros sobre los asuntos del caso. Según la OMS, los abortos inseguros causan cada año unas 39.000 muertes en todo el mundo y hace que millones de mujeres sean hospitalizadas por complicaciones. La mayoría de estas muertes se concentran en los países de bajos ingresos y entre las personas más vulnerables. Te recordamos que a través de nuestro correo electrónico congénero@telesurtv.net puedes sugerirnos temas y compartir tu historia con nuestro equipo. Es momento de nuestro segmento Cultura con Género. Veamos qué nos trae el equipo de producción esta semana. Así suelen transcurrir los días en la Escuela Especial para Niños Sordos e Hipoacústicos René Vilches Rojas de La Habana. Después de almuerzo, unos duermen la siesta, otros asisten a clases colectivamente y algunos, como Melody, reciben de forma individual lecciones de logopedia. Sin embargo, esta no será una tarde cualquiera. Sus mundos de silencio quedarán interrumpidos por un buen rato. Es día de proyección de audiovisuales. Los estudios de animación del ICAI preparan películas para ellos y precisan de sus opiniones. Y ahora yo estoy mirando, y ahora, qué bueno, sorpresa, estoy contenta porque ahora entiendo mejor y me gusta, los muñequitos me gustaron. Al fin, gracias a Dios. La proyección forma parte de las investigaciones que realizan psicólogos y creadores de los estudios de animación cubanos. La idea es realizar un sondeo de opinión para perfeccionar los audiovisuales infantiles que incluyan a niños especiales como Yorley, quien explica a Telesur que él es sordo profundo de nacimiento. El reto está en cómo lo hacemos llevar para que ellos entiendan y comprendan el resto del universo audiovisual, porque la mayoría de los animados no se hacen pensando en estos niños y hay que tener un corazón que piense como nosotros. Tamara, la asistente educativa de primer grado, agradece el proyecto, pero aconseja diferenciar los animados según las edades. Explica que los niños más pequeños aún no leen y están aprendiendo todavía la lengua de señas. Antes no había nada de eso, yo estaba sufriendo mucho. Los padres de los niños decían, ¿pero por qué? Y yo les explicaba más o menos, pero es un poco difícil la comunicación. La experiencia tiene sus antecedentes en el proyecto Tocando la Luz, donde personas con discapacidad visual disfrutan del cine, y en el Festival Internacional de la Animación para la Niñez y la Adolescencia del año 2006. Entonces, se realizó una proyección con subtítulos e intérpretes de lengua de señas en el escenario del cine.
Ahora, la idea es que algunas de las nuevas realizaciones estén acompañadas de lengua de señas y subtítulos. También se aspira a llegar a la autodescripción. De manera que nosotros podamos incluir a todo tipo de público en el disfrute de nuestras obras. Por supuesto, siempre acompañados de esas indagaciones que nos permitan ir ajustando el paso y, por supuesto, también retomar aquellas obras que ya forman parte de más de 60 años de producción de animados, que nos permita también a esos clásicos y también otras obras que ellos incluso nos puedan ir demandando porque lo pueden ver en la televisión de manera cotidiana. Los estudios de animación del ICAI siempre hemos tenido el sueño de ser lo más inclusivo posible. Es algo que hacemos con mucho amor, porque aunque la población, yo no tengo la menor idea de cuál es el número de niños sordos que existe en el país, pero da igual, verles la cara de satisfacción a uno, a dos niños es suficiente para sentirnos nosotros estimulados a seguir haciendo. Las investigaciones revelan que los niños y adolescentes consumen con frecuencia videojuegos que no son apropiados para su edad y que los padres muchas veces no tienen herramientas para acompañar a sus hijos en el consumo audiovisual. Por ello, la importancia de proyectos como este que permitan que todos los pequeños disfruten sin discriminación de materiales que incentiven la creación y el aprendizaje. ¡Qué felices fueron la cucarachita y el ratón Pérez! Fabiola López, Telesur, La Habana. Con esta información cultural nos despedimos. Recuerda que en nuestra página web telesurtv.net puedes ver esta y otras emisiones, así como en nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Gracias por acompañarnos, te dejamos con buena música. Nos vemos en una próxima entrega de Congénero. Vine a sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Vine a sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Y no tengo culpa ni miedo, nuestro canto curó y se hizo vuelo.